Bienvenidos a mi canal, soy Carlis, un placer que estés aquí. Hoy comenzaré a compartir con ustedes lo que he aprendido del idioma coreano. Para empezar quiero contarte y quiero que me cuentes por qué quieres o estás estudiando coreano. Yo creo que la respuesta es muy importante para que no pierdas la motivación, ya que el coreano sí uno puede empezar muy feliz, pero a veces tiene sus niveles de dificultad y entonces ahí uno es como que se empieza a rendir y el punto es que no te rindas. Entonces, por ejemplo, yo ya llevo casi un año estudiándolo y realmente me hace muy feliz. He aprendido muchísimo en este tiempo y yo estoy segurísima que el 99.9% tú y yo tenemos historias similares de por qué nos llamó la atención Corea del Sur y su idioma. Y todo esto tiene que ver con la gran presencia de Corea del Sur en cada rincón del mundo. Corea del Sur tiene un legado cultural impresionante en el arte, más que todo, la música, el baile, el cine. A muchos nos gustan los dramas. Son aspectos que guardan los rasgos de la cultura, que así de a poquito vamos conociendo a Corea del Sur. Entonces, esto es muy importante, ya que ahí uno empieza como que a tener curiosidad de investigar y uno se da cuenta que realmente el idioma juega un papel muy importante para poder entender a una sociedad. Y ahí empieza el quiero aprender a estudiar coreano. Así que quiero ayudarte y que juntos compartamos este camino de aprender este idioma que es fascinante. Y para ello debemos empezar siempre desde lo básico, y en este caso es el Hangul. El Hangul es su sistema de escritura. Te voy a contar rapidito sobre su historia y empezamos luego a ver sus letras. El Hangul fue inventado por el rey Sejong en 1443. Esto se creó ya que anteriormente ellos escribían en caracteres chinos. Esto representaba una gran dificultad ya que solamente lo entendía la gente de clase alta, la nobleza. Entonces, esto representaba muchos obstáculos para la clase baja en la educación, en la salud, por lo que el rey Sejong se preocupó y creó un sistema de escritura mucho más fácil para que ellos lo pudieran usar. Es un alfabeto científico, es decir, se basa en el conocimiento fonético, ya que las figuras de las consonantes están diseñadas en base a sus vocalizaciones. Algo también muy importante a tener en cuenta son los elementos por los cuales está conformada cada figura del Hangul. Línea horizontal simboliza la tierra, línea vertical simboliza al hombre y un punto simboliza el cielo, que luego lo añadieron como una línea. El Hangul se compone por 40 letras, entre ellas 21 vocales y 19 consonantes. Vamos a empezar con las vocales. Vocales simples. La primera es la A. En el idioma coreano es muy importante que sepas el orden correcto de escribir. Como ves en la gráfica, es una línea vertical hacia abajo y una línea horizontal, la mitad. Haz en cuenta que es como la mitad de una A. Entonces vamos, una línea vertical hacia abajo y una en medio. Esta es la A. Es muy importante que repases para que te sepas el orden correcto y se te facilite en escribir. La siguiente vocal es la E. Es muy importante el orden, así que vamos. Una línea vertical, del medio sacamos una línea horizontal y otra línea vertical. Es muy importante que repases y te sepas el orden correcto. Una línea vertical, horizontal y vertical. Esta es la vocal E. Vamos con la siguiente. Esta vocal también es la vocal E. Y me vas a decir, ¿y cómo diferencian? Simplemente esto se diferencia al momento de escribir. Por lo general, al principio del curso, yo veía más esta vocal antes que la E de escalera. Entonces, vamos con el orden.
una línea horizontal pequeña, una línea vertical y otra vertical. 1, 2, 3. Ahí está, me salió muy fea. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta es la E. La siguiente es la vocal I. Como vemos, es la I que también es en español, simplemente no tiene el puntito arriba, pero es la I, entonces es más fácil de recordar. Y simplemente es una línea vertical y una I, una I. Simplemente tiene un movimiento. Y como podemos ver aquí, la I, ¿qué simboliza? ¿Qué elemento representa que les había comentado? Representa el ser humano. La siguiente vocal es la O. Como una O en español, tienes que redondear tus labios. O, O. Vamos con el orden. 1 y 2. Una línea vertical y una larga horizontal. Una línea vertical y una larga horizontal. Esta es la O. Ahora, te voy a presentar otra vocal que también es O. Y es esta. Pero hay una diferencia. Esta tienes que abrir un poco tu boca y hacer O. O. Es muy diferente. La otra, esta O, es redondeando tus labios. O, como la de español. Pero esta es abriendo un poco la boca y haciendo O. O. Tienes que abrir un poquito. Vamos con el orden. 1, 2. Una línea horizontal y una línea vertical. 1, 2. 1, 2. 1, 2. La siguiente vocal es U. U. Igualmente es como en español, así que esa también está fácil. Vamos, el orden. Como vemos en la gráfica. Una línea horizontal y una vertical. Vamos, 1, 2. 1, 2. Esta es la vocal U. Y esta es la sexta vocal simple. Esta quiero que la entiendas súper bien igualmente. Tienes que hacer como que sonríe. Pon tu boca como que si vas a sonreír y di como una U. 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 Sonríe y es como una U. No abras la boca sino U. Como que estás sonriendo. U. Igualmente está súper fácil. Simplemente es una línea horizontal. Me está saliendo chueco, lo siento. 1, 1 y 1. Simplemente. Más adelantito te voy a explicar por qué pongo este círculo en todas las que te he estado diciendo de las vocales. Pero vamos por las vocales. Ya, estas son las vocales simples. Las siguientes vocales que vamos a ver son las iotizadas. Estas son aquellas que tienen dos trazos agregados y comienzan con el sonido de la Y. Esta es la primera que vamos a estudiar. Y se llama ya. Ya. Es así. Como si dijéramos ya. 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 Entonces vamos con el orden. Igualmente, aquí está el ejemplo. Vamos. Una línea vertical. Luego cogemos más arribita del medio una línea horizontal y otra horizontal.
recuerda siempre repasar el orden porque se te va a hacer muy fácil al momento en que sigas avanzando con el coreano y puedas ya empezar a escribir. Es muy importante. Esta es la primera. Ya. La siguiente que vamos a ver es yo. Yo. ¿Se acuerdan que yo les dije sobre la segunda O que estudiamos en las vocales? De abrir un poquito la boca y hacer O. O. Pues aquí también hay que hacer ese mismo gesto. Pero pues ahora vamos a hacer con esto, ¿no? Con la Y, que es yo. 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 Entonces, vamos a ver, aquí está igualmente el ejemplo. Vamos, línea horizontal, 1, otra línea horizontal, 2, y una línea vertical, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta es la vocal yo. La siguiente que vamos a ver es esta. Yo. ¿Sí me escucharon? Yo. Como vimos, esta es abierta la boquita, como les expliqué en la vocal. O. Aquí es yo. Y aquí vamos a hacer lo mismo, como una O en español. Igualmente se pronuncia así, pero redondeando los labios. Yo. Yo. Es muy importante que hagan esto para que puedan distinguir. Vamos con el orden. 1, 2, 3. Una línea vertical, otra vertical pequeña, una línea horizontal. Una vertical pequeña, otra vertical pequeña y una línea horizontal. Esta es la letra. Esta es la vocal yo. La siguiente que vamos a ver es esta de aquí, que es you. Igualmente como hicimos en las vocales U, igual tienes que redondear los labios U. Y aquí pues también es con la Y, que es así, sería como you, you, you. Vamos con el orden. Una línea horizontal, una línea horizontal, una pequeña vertical y otra pequeña vertical. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta es la vocal you. Ahora veremos estas vocales que tienen la particularidad de ser diptongo. Recordemos, diptongo son dos vocales que forman una sílaba. Vamos con la primera. Esta vocal se denomina Y. Y. Como vemos, es como la E, simplemente como vemos aquí, agregamos una rayita más. Entonces ahí sí ya es como una escalera completa. Vamos con el orden. Vertical, horizontal, horizontal, vertical. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta es la vocal Y. Vamos con la siguiente. Ya pueden saber esta de qué es, ¿verdad? ¿Es la E? Pues aquí también, como vemos, esta es y esta también va a ser Y. Igualmente esto importa mucho al momento de escribir. Vamos con el orden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta es la vocal Y. Igualmente suena como así, con la Y. Y. Como podemos ver aquí, esta vocal tiene la O y la A. Pero al momento en que vamos a hablar, tiene la pronunciación de UA, 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 UA. No OA, es UA, UA, UA. Entonces vamos a ver el orden. Es igualmente como la O. 1 y 2. 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Esta es la vocal WA. La siguiente vocal es. Como podemos ver, tiene la O. ¿Ya acuérdense la escalerita? E. O, E. Ustedes van a decir es OE como se pronuncia, pero no. Igualmente tiene este cambio en la pronunciación que sería como UE. 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 Vamos con el orden. 1, 2, 3, 4, 5. Es lo mismo, el orden se mantiene. Simplemente pues estamos repasando cómo debería ser. Entonces, una línea vertical, horizontal, O. Y la otra como escalerita, vertical, horizontal, vertical. Esta es la vocal UE. La siguiente. Como vemos, también tiene la O y tiene la I. Esta también se va a pronunciar como we, we, we. Vamos a escribir 1 y 2. Y la I que es solo de una. Vamos, vertical, horizontal, de abajo, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta es we. Vamos con la siguiente. Esta vocal aquí sí vamos a estar bien. Aquí como vemos es una U con sus labios cerrándolos, acuérdense, en forma de U. U. Entonces, ¿y la otra cuál es? Es la segunda E que vimos. E. Aquí como vemos tiene la pronunciación de we. Igualmente, así se pronuncia en este caso. We, we. Vamos a ver la escritura. 1, 2, 3, 4, 5. Como vemos es lo mismo que repasamos de las otras vocales. Entonces, como pudimos ver, tenemos 3 vocales que se pronuncian igualmente. Esta que es OE, pero es we. La siguiente que es OI, pero es we también. Y la tercera que esta sí corresponde a cómo se escribe, que es we. Igualmente, esto es muy importante al tener en cuenta al momento de escribir y también de hablar. La siguiente vocal es esta de aquí, que corresponde a tal como lo estamos viendo. Tiene una U y tiene una I. Entonces se va a pronunciar oui, así como cuando dicen en francés oui. Igualmente, oui. Vamos a ver el orden. Es igualmente como les comentaba las vocales, pero no está de más repasar. Vamos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta corresponde a la vocal oui. Seguimos.
Esta vocal se denomina igualmente como la combinamos. Tiene una U y tiene una O. Una O que es abierta, un poco más abierta la boca. O. Entonces sería wo, wo, wo. Recuerda, la U cerrando, pues poniendo redondo los labios, U, y la otra que es la O. Entonces es wo, wo. Vamos a ver el orden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La siguiente que vamos a ver es esta de aquí, que corresponde a la pronunciación tal y como la estamos viendo, que tiene una U, que se acuerdan que les dije que era como que cierran sus labios y como que sonríen un poco y digan U, y la otra que es I, uy, uy. Y por supuesto que sí hay bastantes palabras con esto, entonces por ejemplo les voy a escribir una. Aquí dice uy ya. ¿Qué significa silla? Entonces si se nota ese uy ya. Igualmente, mientras repasamos estas vocales dictongo, pues vamos repasando el orden y por eso es muy fácil también aprendernos las vocales del Hangul. Entonces vamos. 1, 2. 1, 2. 1 y 2. Este corresponde a la vocal uy.